Я выступаю в службе. Un riesgo a la seguridad. Seguro por Dios que no comemos arroz. ¿Qué sucede en Venezuela? ¿Por qué sigue Nicolás Maduro al frente del poder? ¿Qué pasa con la oposición venezolana? ¿Se arregló Venezuela? Estas son las preguntas que millones de personas se hacen alrededor del mundo, principalmente los venezolanos, pero también el resto de ciudadanos del mundo que les interesa conocer qué sucede en el país con la mayor riqueza de reservas petroleras del planeta. En este segundo episodio de ¿Qué está pasando en el mundo? Presentaremos Fenómeno Venezuela. En este capítulo presentaremos una serie de datos veraces, imágenes y testimonios que les permitirán comprender de forma breve y precisa qué pasó antes, qué pasa ahora y qué podría pasar en los próximos años en uno de los países más mediáticos del planeta. Acompáñenos a conocer qué está pasando en Venezuela. Para entender el caso de Venezuela es importante conocer 4 aspectos básicos. 1. El rol que jugaron los líderes políticos en el país, principalmente los dictadores y los demócratas durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. 2. La historia entre Venezuela y su principal recurso energético, el petróleo. 3. Las estrategias más impactantes que se desarrollaron o se intentaron aplicar con el fin de transformar el sistema político del país. Y 4. El comportamiento de la sociedad ante las decisiones significativas para el futuro del país. Durante la primera parte del siglo XX, Venezuela, al igual que muchos países de Latinoamérica, fue gobernada por caudillos, quienes eran líderes militares o políticos que tenían gran poder e influencia sobre las personas. Para algunos expertos en política y sociedad, este fenómeno denominado caudillismo era producto de la inestabilidad institucional y la inmadurez política que surgió paradójicamente luego de que muchos países americanos lograran independizarse como estados soberanos. En el caso venezolano, uno de los caudillos más influyentes del siglo XX fue el general Juan Vicente Gómez, quien llegó al poder en el año 1908 luego de dar un golpe de estado aprovechando la ausencia de quien fuera su compadre y compañero de lucha, el presidente Cipriano Castro, quien se encontraba fuera de Venezuela atendiendo una situación de salud. El 31 de julio de 1914, en plena época de Juan Vicente Gómez, empezó también la historia de Venezuela y el petróleo. Gómez no disponía de la infraestructura ni de los trabajadores calificados para extraer el petróleo de los suelos de Venezuela, por lo que otorgó concesiones a empresas extranjeras siempre y cuando apoyaran su dictadura y le ayudaran a mantenerse en el poder. Venezuela empezó a funcionar en pleno régimen dictatorial gomecista como un país que dependía únicamente de los recursos que ingresaban por las ganancias petroleras que las empresas concesionarias extranjeras otorgaban al país. Desde el gobierno de Gómez y hasta la actualidad, Venezuela sigue funcionando como un petroestado, importando casi todos los insumos que consume el venezolano y dando poca o ninguna importancia a la producción nacional. El general Juan Vicente Gómez, además de sus políticas petroleras, ejerció una influencia muy grande en los destinos del país. Con su lema de gobierno, paz, patria y trabajo, implementó medidas totalitarias y se convirtió en uno de los dictadores más represivos y que más tiempo duró al frente del gobierno de Venezuela. Gómez fue un bárbaro, en toda la extensión de la palabra, un hombre inhumano y cruel. A pesar de la tortura, la represión y la extinción de la democracia,
El comportamiento de muchos ciudadanos era el de la exaltación y la veneración a este tipo de líderes autoritarios. Gloria, salud y honor al Salvador de nuestra patria. Loor al general indiscutible, al benemérito de Venezuela. Gómez creó programas sociales con un tinte caritativo para intentar acallar el problema del hambre que se vivía en la Venezuela de ese entonces. Entre sus políticas de gobierno destacó La Vaca, una institución social bajo el nombre Gota de Leche, un programa que repartía tetero para las madres. El general Juan Vicente Gómez tuvo opositores a sus políticas dictatoriales, pero el destino de estos ciudadanos venezolanos fue la muerte o la rotunda. También el movimiento estudiantil de la generación del 28, conformado por jóvenes que más adelante serían líderes políticos y hasta llegarían a ser presidentes del país, se alzaron en contra del régimen de Gómez, pero fueron enviados a la prisión y a trabajos forzados en las carreteras. Finalmente, el dictador Juan Vicente Gómez murió el 17 de diciembre de 1935. La riqueza de este personaje se calculó a su muerte en 300 millones de bolívares. A pesar de la muerte de Juan Vicente Gómez, el gomecismo intentó permanecer en el poder, pero el descontento popular generó una de las revueltas de mayores dimensiones en el país. Tras la muerte de Gómez, Eleazar López Contreras asumió la presidencia de Venezuela, con la intención de iniciar una transición hacia la democracia. Pese a que López Contreras venía de las filas del gomecismo, su gobierno tuvo mayor apertura democrática. Eleazar López Contreras inició su mandato bajo el lema Calma y Cordura, liberó presos políticos, permitió el regreso de los exiliados, y también, debido a la presión social y las fuertes protestas en el territorio nacional, recibió a grupos de manifestantes en la Casa de Gobierno y prometió cambios para el país. López Contreras también ejecutó la demolición de La Rotunda, la prisión en la que se reprimió a la disidencia y se cometió excesiva violación de derechos humanos por parte de su antecesor, Juan Vicente Gómez. Pero aún así, el país seguía siendo un estado dependiente de las rentas petroleras y todavía la democracia no era absoluta en Venezuela. El gobierno de López Contreras, si bien al principio tuvo la intención de impulsar la democracia, durante buena parte de su gobierno también prohibió la militancia de los partidos políticos. La transición democrática continuó en Venezuela y para el año 1941 el Congreso eligió como presidente a otro militar, el general Isaías Medina Angarita. Durante el gobierno del general de brigadas Isaías Medina Angarita se profundizó más en la transformación democrática del país. Se legalizaron partidos políticos de oposición como Acción Democrática y se dio apertura a la prensa libre. La acción de su gobierno estuvo dirigida a establecer las bases sociales de una verdadera democracia. Medina Angarita avanzó en materia de política social, con la creación del Seguro Social y la cedulación para los venezolanos. También promulgó la Ley de Hidrocarburos, que por primera vez permitía que el Estado venezolano recibiera el 50% de las ganancias petroleras. Además, hubo mayor presión por parte del Estado venezolano a las empresas petroleras que tenían concesiones para extraer y exportar el principal recurso energético del país. Durante el gobierno de Medina Angarita hubo la intención de que Venezuela empezara a producir otros rubros y no depender únicamente de los ingresos petroleros y así asegurar la independencia económica del país. Desde el primer momento mi gobierno se ha venido esforzando por incrementar la producción nacional. Ese tiene que ser el propósito permanente de toda política económica bien encaminada.
Necesitamos arraigar la riqueza transitoria que el auge de la explotación petrolera nos depara. Dejar de ser un país que vive principalmente del cambio de divisas petroleras por artículos importados e incrementar por todos los medios una producción nacional vigorosa, diversificada y cimentada sobre bases económicamente sanas. Hasta hoy se han obtenido ciertamente resultados satisfactorios en este terreno, pero estos resultados no alcanzan todavía la extensión necesaria para que podamos decir que el país está aprovechando totalmente la favorable coyuntura que las circunstancias le deparan para incrementar su producción y asegurar su independencia económica. A pesar de que los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita tenían mayor apertura democrática, muchos consideraban que seguían siendo representantes de las dictaduras militares porque aún el presidente era quien elegía al nuevo presidente de Venezuela, quien posteriormente era ratificado por el Congreso, mientras que otros consideraban las políticas de Medina Angarita como un intento por avanzar a una Venezuela más justa y democrática. Ese modelo político y novedoso para el país se vio interrumpido por un golpe de Estado en el año 1945, impulsado por grupos militares y movimientos civiles que lideraba el Partido Acción Democrática, quienes reclamaban al Estado la aceleración de la transformación del sistema político. Tras el derrocamiento de Medina Angarita se estableció en Venezuela un gobierno de transición presidido por Rómulo Betancourt, principal dirigente de Acción Democrática, con la promesa de que próximamente habrían elecciones libres y universales en Venezuela. La Junta Provisoria de Gobierno cumplió su promesa y 3 años más tarde, específicamente el 14 de diciembre de 1947, se celebraron por primera vez en Venezuela elecciones libres y universales. Los venezolanos podían elegir de manera directa a la persona que dirigiría los destinos de la nación por un periodo gubernamental de 5 años y sin reelección inmediata. En ese escenario político, Rómulo Gallegos, postulado por Acción Democrática, resultó electo presidente con el 74% de los votos. He experimentado la mayor emoción que puede experimentar un venezolano amante de su patria y de su pueblo. El de saber que es bajo su nombre que se inicia la era de la auténtica recuperación por parte del pueblo de su derecho soberano de darse los gobiernos que... Pero este intento de democracia se vio interrumpido por un nuevo golpe de Estado que encabezaron los jefes militares del país, Carlos Delgado Chalbaud, Luis Llovera Páez y el general Marcos Pérez Jiménez, quien también había participado en el golpe de Estado hacía 3 años atrás en contra del gobierno de Isaías Medina Angarita. Tras esta insurrección se instaló en el país una junta militar de gobierno. Los militares prometieron que pronto habría elecciones libres en el país, pero esta promesa nunca se cumplió, sino que por el contrario se estableció en Venezuela una vez más una de las dictaduras más sanguinarias y represivas, encabezada por el general Marcos Pérez Jiménez. El general Marcos Pérez Jiménez dirige su gobierno autocrático bajo el lema El Nuevo Ideal Nacional. Prohibió los partidos políticos y envió a la cárcel o al exilio a sus disidentes. Uno de los principales líderes de la oposición a su gobierno, Leonardo Ruiz Pineda, fue asesinado en plena calle de Caracas, mientras que otros dirigentes políticos fueron enviados a Guasina, un penal convertido en campo de concentración de trabajo forzado. Mientras la disidencia a la dictadura trabajaba de manera clandestina para lograr derrocar a la tiranía, el gobierno dictatorial impuso un régimen de censura en la prensa y prohibió las movilizaciones de calle. El petróleo, por supuesto, también jugó un papel determinante en este periodo de la historia venezolana, y para el año 1950, Venezuela era el mayor exportador de petróleo del mundo.
La industria petrolera ha doblado su producción en 8 años y el Estado recibe inmensos recursos. Sin embargo, Venezuela sigue teniendo una economía de puerto que exporta petróleo y se abastece de bienes importados. Pese a que Venezuela vivía en plena dictadura, la constitución del país establecía que se debían celebrar elecciones, pero el régimen siempre ideaba alguna estrategia política para evitar salir del poder. Para el año 1952 debían celebrarse elecciones presidenciales y el régimen había ilegalizado al principal partido de oposición, Acción Democrática. Sin embargo, un nuevo partido surge, URD, Unión Republicana Democrática, y logró imponerse en todos los colegios electorales, y su líder, Jovito Villalba, logró ganar la presidencia del país. Sin embargo, Pérez Jiménez, mediante una artimaña política, desconoció aquellos resultados, envió a Villalba fuera del país y una vez más se quedó al frente del poder. Su gobierno se caracterizó por culminar proyectos en materia de infraestructura y emprender obras de gran extensión como la autopista Caracas-La Guaira. Pese a los altos ingresos por rentas petroleras que beneficiaban al régimen, la mitad de la población venezolana era pobre. Venezuela contaba con una población de 6 millones de habitantes y la mayoría vivía en zonas rurales. El analfabetismo alcanzó el 40% y solo 15.000 estudiantes asistían a las únicas 6 universidades del país. Durante este periodo, la prensa tenía prohibido hablar de la pobreza, así como también de la corrupción de los aliados al régimen en la contratación de obras públicas. La oposición, que sigue operando desde la clandestinidad, creó un nuevo movimiento denominado la Junta Patriótica, que logró unir a los partidos de oposición Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática, con la finalidad de elaborar estrategias para derrocar al régimen en las elecciones que debían celebrarse en diciembre del año 1957. El 4 de noviembre de 1957, el dictador Marcos Pérez Jiménez anunció de forma inconstitucional, como acostumbraba, que no se realizarían elecciones en el país y que en su lugar se llevaría a cabo un plebiscito. Esto desencadenó huelgas y protestas por parte de los estudiantes universitarios, quienes fueron encarcelados por el régimen. Sin embargo, el descontento popular creció cada vez más, hasta que desde las filas de sectores de las Fuerzas Armadas se sumaron a la oposición al régimen, lo que desencadenó en el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, quien abandonó el país el 23 de enero de 1958 en el avión presidencial conocido como la Vaca Sagrada. Inmediatamente, una junta militar encabezada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal asumió el gobierno de transición y seguidamente empezó a retornar la democracia en Venezuela. Los presos políticos fueron liberados y los exiliados regresaron al país. Empezó así un periodo único en la democracia de Venezuela que duró 40 años, en el que se celebraban elecciones libres y transparentes. Hubo alternabilidad en el poder, la prensa gozó de absoluta libertad y podía haber disidencia política. Tras el regreso de la democracia, Rómulo Betancourt fue electo presidente de Venezuela para el periodo constitucional 1959 y 1964. Durante su gestión, Betancourt fundó la Corporación Venezolana de Guayana. Su gobierno fue un ejemplo de que también se podía realizar obras públicas gobernando en absoluta democracia, contrario a lo que hizo su antecesor, el dictador Marcos Pérez Jiménez. En 1962 se inauguraron obras de gran envergadura como el puente sobre el lago de Maracaibo y se comenzaron a construir obras como la represa del Guri y el proyecto del metro de Caracas.
Al concluir su mandato constitucional, se celebraron una vez más elecciones libres en Venezuela. En el año 1963 resultó electo presidente Raúl Leoni, quien también gobernó con plena libertad a la democracia. Ejecutó nuevas obras de infraestructura y finalizó otras que había empezado su antecesor, Rómulo Betancourt. Cumpliré fielmente y haré cumplir en todo momento la Constitución y las leyes de la República. A este solemne juramento poco tendría realmente que añadir, porque el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es en sí mismo un ambicioso programa de gobierno. Raúl Leoni ejecutó nuevas obras de infraestructura y finalizó otras que había empezado su antecesor, Rómulo Betancourt. La naciente democracia continúa desarrollando políticas para asistir las necesidades básicas de larga data que tenían los ciudadanos, pero el Estado sigue desarrollando su economía principalmente dependiente de las rentas petroleras. En el año 1968 Venezuela se prepara para celebrar unas nuevas elecciones democráticas en las que se impone por el partido COPEI el doctor Rafael Caldera para el periodo constitucional 1969 y 1974. Durante este primer gobierno de Rafael Caldera se innovó en la creación de universidades. Se inauguró la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Experimental Simón Rodríguez. También se avanzó en la creación de obras públicas, se creó el Poliedro de Caracas, el complejo urbanístico del Parque Central de Caracas, el Museo de Artes Contemporáneo, los hospitales de Magallanes de Catia y el Miguel Pérez Carreño. Durante este periodo gubernamental, el Estado venezolano recibió más impuestos por concepto de rentas petroleras. Se adelantó la restitución de bienes de la industria petrolera y se nacionalizó la industria del gas, lo que facilitó que más adelante se pudiera nacionalizar la industria petrolera durante el gobierno de su sucesor, Carlos Andrés Pérez. Llega el año 1974 y Venezuela se prepara para celebrar sus cuartas elecciones presidenciales consecutivas. Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Carlos Andrés Pérez es electo presidente por voto popular en un contexto en el que los precios del petróleo se sextuplicaron. El barril del petróleo pasó de costar $2 a $14. En este contexto político y económico, Pérez nacionalizó la industria petrolera y bajo acuerdos y negociaciones finalizó con 60 años de concesiones petroleras a empresas extranjeras. Además, creó la empresa estatal PDVSA, Petróleos de Venezuela. Que Venezuela asume el pleno control de su gran riqueza petrolera. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. ¡Manos a la obra! El presidente Pérez desarrolló su gobierno enmarcado en el proyecto La Gran Venezuela, con datos históricos en materia de crecimiento económico para el país. Miles de venezolanos tenían la oportunidad de formarse como universitarios en el exterior mediante programas de becas creados por el gobierno. Durante este periodo se empezó a intensificar en el país una inmigración desarticulada de ciudadanos provenientes del interior del país y de países cercanos, con la intención de recibir los beneficios que las bonanzas petroleras generaban, centrándose principalmente en la capital del país, generando uno de los problemas que actualmente sigue estando en Venezuela, como lo es la superpoblación centralizada. Durante este periodo de la historia de Venezuela se creó el Ministerio del Ambiente y centenares de miles de áreas verdes fueron declaradas parques nacionales o reservas forestales. Pese a los intentos de Carlos Andrés Pérez en innovar en otros ámbitos económicos, distinto a la actividad petrolera, Venezuela seguía funcionando como un petroestado
Y tras la baja en los precios del petróleo, el gobierno de Pérez tomó la decisión de endeudarse debido a la facilidad de los bancos internacionales de prestarle dinero a los países petroleros. De esta manera, el gobierno consideró que no se vería afectado el disfrute de los venezolanos y la popularidad que le había dado a su presidente esa bonanza económica. Por otra parte, los casos de corrupción presuntos o reales se podían denunciar con total facilidad en la prensa, que gozaba de gran libertad en el país. En este contexto democrático, en la que dos partidos políticos más populares en Venezuela, COPEI y Acción Democrática, se alternaban en el gobierno, ahora era el turno de presidir los destinos de la nación de Luis Herrera Campins por el Partido Social Cristiano COPEI, tras ser electo por voto popular para el periodo constitucional 1979 y 1984. Hoy en cambio me toca recibir una economía desajustada. Recibo una Venezuela hipotecada. Luis Herrera Campins llegó al poder con una economía resentida tras el alto gasto público y el endeudamiento internacional de Venezuela que había generado su antecesor de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez. El evidente desajuste entre el gasto público del Estado y los ingresos por rentas petroleras, sumado a las presiones por el pago de la deuda externa, trajeron como consecuencia la devaluación de la moneda nacional, el bolívar, y se produjo lo que se conoció como el Viernes Negro. Por primera vez se produjo una desestabilización en la venta del dólar libre en el país. Como consecuencia de este escenario económico, para 1983 se instauró por primera vez en Venezuela un control de cambio conocido como RECADI. La compra de la principal moneda internacional, el dólar, tenía restricciones por parte del gobierno. El precio que fijaba el Estado era de 4.30 bolívares por dólar, mientras que en el mercado paralelo oscilaba entre los 12 y 15 bolívares cada dólar. Sin embargo, pese a la crisis económica en ese periodo de gobierno, la inflación en Venezuela no superó el 21% anual. Durante el gobierno de Herrera Campins también se inauguraron obras de gran envergadura, como el Metro de Caracas, proyecto iniciado en gobiernos anteriores, y también el Teatro Teresa Carreño. Bajo este escenario de crisis económica, Campins se prepara para dejar el poder y nuevamente un candidato del partido opositor Acción Democrática gana las elecciones presidenciales. Jaime Lucinchi es electo presidente en 1983 para el periodo constitucional 1984-1989. En su gestión de gobierno, la crisis económica se acentuó en el país, ya que los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del gobierno, seguían a la baja. También las pugnas políticas entre el principal partido de oposición, COPEI, y el partido de gobierno, Acción Democrática, se intensificaron. Durante el gobierno de Lucinchi se abrió una investigación por orden presidencial contra RECADI, el sistema de control cambiario creado por Luis Herrera Campins. Tras el aumento del gasto público y la disminución de los ingresos por renta petrolera, se incrementó el déficit fiscal. Sin embargo, el pico más alto de la inflación en Venezuela para ese periodo fue de 40%. Luego de estos dos gobiernos, y tras no lograr que los indicadores de la economía nacional mejoraran, corresponde elegir a un nuevo presidente. Y nuevamente Carlos Andrés Pérez, quien había nacionalizado la industria petrolera del país, logró imponerse en las elecciones de 1988. Durante la campaña presidencial, Carlos Andrés Pérez había prometido a los venezolanos que de llegar a la presidencia, Venezuela sería como en los tiempos de su primer gobierno, en el que millones de venezolanos disfrutaban de los beneficios de los ingresos por renta petrolera.
pero en realidad durante su segundo mandato gobernó bajo un programa de ajuste conocido como el Gran Viraje, con fuertes recortes a la economía del país. Este plan de recortes y austeridad eran necesarios para corregir los desajustes de la economía que habían dejado los gobiernos anteriores y parte de su primer gobierno, al no desarrollar políticas efectivas que diversificaran la economía del país y la hicieran independiente definitivamente de los ingresos del petróleo. A casi 3 años después de haberse implementado el Gran Viraje, la economía venezolana ya había superado la crisis. Pero a pesar del cumplimiento de estos objetivos macroeconómicos que se trazó el gobierno y la implementación de algunos planes sociales, el descontento popular se acrecentó en el país. La inflación logró bajar, un sector de la economía logró crecer y exportar. El gobierno también había implementado programas como la Beca Familia, que consistía en un reparto de dinero en efectivo para las familias y alimentos para los niños en edad de escolaridad. En este segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, pese al complicado contexto político, económico y social, el presidente logró avanzar en materia de política de ampliación de la democracia y por primera vez los venezolanos podían elegir a los gobernadores y alcaldes en cada región del país, ya que antes estos cargos eran elegidos por el presidente. Durante este segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, también los medios de comunicación gozaban cada vez más de mayor independencia e influencia en el país y denunciaban constantemente presuntos hechos de corrupción y las irregularidades de actores del gobierno de Pérez. Este contexto político, económico y social desató un importante estallido en el país en febrero de 1989, conocido como el Caracazo, que dejó más de 300 venezolanos fallecidos. Esta situación acrecentó las pugnas y hostilidad dentro del propio partido del gobierno, mientras que grupos militares empezaron a organizar un golpe de Estado para derrocar al gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez. El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel del ejército venezolano Hugo Chávez Frías y otros militares alzados ejecutaron un intento de golpe de Estado con la intención de asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez y hacerse con el poder por la fuerza en Venezuela. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Pero este intento dejó centenares de muertos y además no logró su objetivo. A pesar de estos acontecimientos que generaron la muerte de venezolanos, muchos sectores de la política del país y de la sociedad civil parece no aprender de las dictaduras pasadas y celebraban este intento de asesinato por parte de militares alzados en el país. Pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. 9 meses más tarde, la aviación venezolana ejecutó un nuevo intento de golpe de Estado que dejó un saldo de 100 muertos y cuantiosos daños en la ciudad capital. A todos estos acontecimientos que inestabilizaron el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, se le suma ahora la apertura de un expediente de investigación por el presunto uso indebido de 250 millones de bolívares de la partida secreta. La Corte Suprema de Justicia, que gozaba de total autonomía, algo natural en un sistema democrático, emprendió un juicio en contra del presidente Carlos Andrés Pérez, quien decidió separarse de su cargo de presidente para enfrentar la justicia. El pasado 9 de marzo, en mensaje dirigido a la nación, expliqué minuciosamente la forma y las razones por las cuales se tramitó una rectificación presupuestaria de 250 millones de bolívares con cargo a los servicios de inteligencia y seguridad del Estado. Fue una explicación precisa y clara. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia no la juzgo
será la historia, implacable en sus veredictos, la que lo hará más adelante. Tras estos acontecimientos empieza un nuevo gobierno de transición en Venezuela que encabeza Ramón J. Velázquez. Esto hasta que finalice el mandato constitucional y se celebren elecciones en el país cuando corresponda. De esta manera llega un nuevo presidente a Venezuela elegido en democracia. El doctor Rafael Caldera regresa al gobierno tras ganar las elecciones de 1993. La gente está consciente de lo difícil de la situación y sabe perfectamente que es imposible hacer milagros. Ni los ofrecí en el curso de la campaña electoral, ni puedo ofrecerlos hoy. Pero sí puedo asegurar, y es lo que la gente reclama del gobierno que hoy se inicia, trabajar incansablemente, con absoluta honestidad y vocación de servicio, para dar el frente a los terribles problemas que se han creado por la irresponsabilidad, la ineficiencia y la corrupción de los últimos años. El presidente Caldera inició su gobierno consciente de que debía enfrentar la crisis económica más grande de la historia de la democracia venezolana. Implementó medidas de austeridad como el recorte al gasto público, que empezó desde la Casa de Gobierno, donde se recortó un 15% el presupuesto. Caldera debió enfrentar la crisis bancaria que puso en riesgo todo el sistema de pago en el país. Mediante la Junta de Emergencia Financiera, el Estado logró en 2 años estabilizar el sistema financiero y abrirlo a la participación extranjera. Caldera gobernó con una minoría de participación del partido de gobierno en el Congreso Nacional, y durante su gestión se había desarrollado una política de pacificación hacia las fuerzas militares del país que había iniciado el propio presidente Carlos Andrés Pérez, víctima del golpe de Estado de 1992, que fue continuada por el presidente interino Ramón J. Velázquez y finalmente culminada por el presidente Rafael Caldera. En 1994, algunos miembros de la sociedad civil, varios sectores de la política y medios de comunicación pedían la liberación de los militares que se habían alzado durante el golpe de Estado de 1992. Por ello se introdujo un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que más adelante fue aprobado y que trajo como consecuencia la liberación de Hugo Chávez Frías y otros militares alzados. Durante la primera parte de este gobierno se produjo también la inflación más alta en toda la historia de la democracia, llegando casi al 100% interanual. Rafael Caldera también recurrió a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por $4.000 millones para ejecutar el denominado Plan Agenda Venezuela. El presidente Rafael Caldera también generó programas sociales como el PROAL, que era dirigido a la nutrición de los niños, y ejecutó planes como la apertura petrolera, cuyos ingresos fueron usados, entre otras cosas, para realizar el pago de la deuda externa. Ya para final de su mandato, la inflación había logrado bajar a 35,8% y para 1999 llegó a 23,6%. Durante su gobierno también se adelantaron importantes obras para el país en materia de vialidad, como el ferrocarril Caracas-Cuba, se inauguró la línea 3 del metro de Caracas y varios tramos de autopistas en Caracas y en el interior del país fueron finalizados. Inesperadamente, en el año 1998 surge la crisis asiática, que origina una baja en los precios del petróleo a $9,38 por barril, generando la suspensión de obras públicas y el recorte de programas, así como también una baja en los sueldos de los empleados del gobierno. La crisis política también estuvo presente y el proyecto de reforma constitucional planteado por el presidente Caldera no se llegó a aprobar, lo que dio pie a la campaña de Hugo Chávez en 1998 para la creación de una nueva constituyente en el país,
propuesta que en el fondo buscaba arrasar con el sistema democrático venezolano, nacido en 1958 tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. En ese contexto, el presidente Caldera lanzó un reto para que se debatieran los 40 años de democracia y se evitara que la tiranía regresara al poder en Venezuela. Vamos a hacer un gran debate, un debate serio, responsable, para ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho en estos 40 años de democracia, para ver qué es lo malo, pero qué es lo bueno, porque de tanto repetir las críticas que oímos a diario, corremos el peligro de que las generaciones nacidas dentro del sistema democrático o formadas dentro de él se formen una idea enteramente negativa, surgida de los del debate político, surgida de la controversia permanente, y lleguen a darle credenciales a las autarquías, a los gobiernos tiránicos que tanto daño hicieron al país y que representaron un factor de retroceso permanente en la marcha de Venezuela. Rafael Caldera culminó su periodo constitucional en ese escenario de recuperación económica, de alternabilidad en el poder, de democracia. El país se debate ahora entre varias opciones para elegir un nuevo presidente. Hugo Chávez, aquel militar golpista de 1992, quien había salido de la cárcel debido a la política de pacificación del gobierno de Rafael Caldera, había fundado su propio movimiento político denominado MBR, Movimiento Quinta República, por lo que ahora Chávez es una de las opciones que tenían los venezolanos para elegir. Hugo Chávez también se había reunido con Fidel Castro en La Habana en aras de crear alianzas. Chávez también se vende como un demócrata en esa campaña electoral y prometió que respetaría la empresa privada y la separación de poderes en el país. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión, hay que repotenciarlo. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados, más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Sí, es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. En esta contienda electoral también la ex Miss Universo, Irene Sáenz, quien venía de una gestión exitosa en la alcaldía del municipio Chacao de Caracas, era una de las opciones que tenían los venezolanos para elegir. ¿Por qué nos tienen que obligar a escoger entre los toques de queda y los políticos de siempre? Entre lo peligroso y lo viejo. Mi país merece algo mejor. Es el turno de una nueva generación de venezolanos que estamos cansados de politiquería y de fracasos. Venezolanos, una revolución es posible, pero en libertad. Otro candidato que se presentó en estas elecciones fue Enríquez Salas Romer, quien venía de gobernar el estado Carabobo y que representaba una nueva organización política en el país denominada Proyecto Venezuela, que también se desmarcaba del viejo bipartidismo de COPEI y Acción Democrática. Hay solo dos opciones. Uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter, con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. Acción Democrática también había presentado a su candidato, Alfaro Ucero, quien venía de ser gobernador del estado Monagas, pero este no gozaba de popularidad en las encuestas preelectorales que se realizaron durante la campaña electoral de 1998. Sin duda, Acción Democrática es lo que viene. Arriba y a la izquierda, vota blanco. Pero pese a todos los esfuerzos por conservar la democracia, el polémico militar Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela y desde allí la historia del país no ha vuelto a ser la misma.
Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos, 56.23%. Enrique Salas Romer, 1.972.961 votos, 39.70%. Irene Sáez Conde, 156.004 votos, 3.14%. Luis Alfaro Ucero. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Hugo Chávez empezó su gobierno con la idea clara de transformar el aparato político del país. Durante los próximos 20 años, su idea política se instauró en Venezuela debido a varias estrategias aplicadas por su régimen. Durante los primeros años del gobierno de Chávez, los precios del petróleo alcanzaron una alza histórica en la historia de Venezuela. Entre los años 1998 y 2008, el precio del petróleo pasó de 9 a 130 dólares el barril. El nuevo gobierno de Hugo Chávez percibió más de 800.000 millones de dólares solo en ingresos petroleros y no petroleros. A pesar de que en este periodo Venezuela tuvo las ganancias más altas por ingresos petroleros, el gobierno no logró resolver los principales problemas que afectaban a sus ciudadanos. Paradójicamente, los problemas de la Venezuela petrolera se agudizaron. Hugo Chávez siguió gobernando en un país rentista y altamente dependiente de la exportación del petróleo. Chávez amplió el tamaño del Estado con la creación de nuevos ministerios, desarrolló múltiples programas sociales para la población venezolana de escasos recursos, como las misiones Robinson, Huelvan Caras, Rivas, Sucre, Madres del Barrio, Vivienda y muchas más que ampliaban cada vez más el gasto público del país, pero le generaba más popularidad a Chávez en los sectores más vulnerables y dependientes del Estado. En el año 2002, Hugo Chávez vivió uno de los episodios más oscuros de su gobierno, cuando un golpe de Estado lo distanció brevemente del poder. Una ola de protestas seguida de una rebelión cívico-militar conformada por una parte descontenta de la población que lo acusaban de autoritario y se oponían a una serie de 49 leyes que había impuesto su gobierno, desencadenaron los acontecimientos del 11 de abril en el que Chávez fue depuesto del poder, pero regresó 2 días más tarde tras una serie de episodios confusos que aún no han sido aclarados al país. En diciembre de ese mismo año inició un paro petrolero que finalizó en febrero de 2003. Pese a estos acontecimientos, Chávez se fortaleció en el poder y amplió su modelo de gobierno socialista. Despidió en cadena nacional de radio y televisión a empleados públicos, cerró varios medios de comunicación en el país, como la empresa privada Radio Caracas Televisión, el canal de mayor historia y trascendencia en el país. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. Con el transcurrir de los años, Hugo Chávez profundizó cada vez más un régimen totalitario en Venezuela, que se caracterizó, entre otras cosas, por la hostilidad hacia el sector privado. Durante 10 años, el gobierno liderado por Hugo Chávez expropió más de 1.200 empresas en Venezuela. Aunado a eso, más de 4.000 empresas privadas cerraron en el país durante el periodo gubernamental chavista. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente si quiero, en función del interés nacional. ¿Y este edificio?
Exprópiese, exprópiese. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Por otra parte, cada vez más eran los empresarios que preferían invertir sus capitales fuera del territorio venezolano. Según datos de Conindustria, al menos 20 empresas multinacionales se fueron del país en la última década. Chávez también había implementado un control de cambio en el que cada vez se aceleraban las restricciones para acceder a las divisas, sumado a un control de precios que desencadenó escasez de alimentos, artículos de higiene personal y otros rubros de la economía nacional. Tras la caída de los precios del petróleo, la economía venezolana se vio aún más resentida, así como también la salud de Chávez. Hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Chávez murió, pero antes pidió a sus seguidores que eligieran a Nicolás Maduro como el nuevo presidente del país. En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro asumió el poder y la crisis en Venezuela se agudizó como nunca antes en la historia venezolana. Una hiperinflación sin precedentes se instaló durante largo tiempo y llegó a ubicarse en 283.972,81%. Las protestas de los venezolanos en las calles que pedían la salida del gobierno fueron reprimidas brutalmente. Las imágenes de esto dieron la vuelta al mundo. Centenares de venezolanos murieron en las calles, pero pese a esto, Nicolás Maduro y su equipo sigue por ahora al frente del control en Venezuela. Actualmente Venezuela sigue sumergida en una de las crisis más destacadas en la historia de la humanidad. En un próximo programa explicaremos con más detalles qué ha generado el chavismo y el madurismo en esta crisis, en un programa donde los datos y las imágenes hablan por sí solos. Esto fue ¿Qué está pasando en el mundo? Yo soy Dimas Marín y nos vemos en una próxima entrega.